Inesperado pedido de mi hijo en su boda. Descubre el increíble motivo detrás de su decisión. Javier miraba con los ojos llenos de lágrimas la escena que se desarrollaba ante él. La casa familiar, adornada con fotografías que contaban historias de sacrificio, amor y lucha, se convirtió en el escenario perfecto para la boda de su único hijo, Miguel. Sin embargo, la alegría de ese día especial se tornaba oscura al recordar el oscuro secreto que había decidido compartir en esa ceremonia. Cuando Miguel le pidió que hablara durante la boda sobre la historia oculta de su abuela, Javier experimentó un torbellino de emociones, orgullo, pero también un profundo miedo. El rostro decidido de su madre, que durante años había enfrentado desigualdades y prejuicios, aparecía vívido en su mente. ¿Era realmente necesario desenterrar ese pasado doloroso en un día que debería ser solo de celebración? La pregunta resonaba en su interior como un eco inquietante. Las risas de los invitados llenaban el aire, pero Javier se sentía aislado, atrapado entre el amor que sentía por su hijo y la angustia de traicionar los recuerdos de su madre. Su corazón se aceleraba mientras sus pensamientos se precipitaban. Cada toma de contacto que hacía con la mirada de Miguel le recordaba que su hijo deseaba conocer la verdad. ¿Y si esa verdad desmenuzaba el mundo en que había crecido? El dilema lo sumió en una lucha interna feraz. Por un lado, quería ser un padre honesto, pero por otro lado, temía el impacto que podría tener ese conocimiento en Miguel. Mientras preparaban el altar, Javier pensaba en todos los sacrificios que su madre había hecho. La historia que guardaban era una carga que había llevado durante años, una marca de lucha, pero también de amor. Recorría cada rincón de su mente, reviviendo momentos de dolor, de unión familiar en tiempos de adversidad. La presión del momento se hacía más intensa, era como si el aire se volviera más espeso. Antes de que el silencio envolviera la sala y los ojos de los asistentes se posaran en él, Javier sintió una punzada en el estómago. Con las manos temblorosas, se acercó al micrófono, buscando la valentía en medio de un mar de dudas. «La verdad es que», comenzó, y su voz se quebró al recordar las palabras de su madre sobre el poder de la verdad. Ahora más que nunca, sospechaba que su confesión desataría una serie de reacciones que cambiarían la percepción que Miguel tenía de su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Levantó la vista hacia Miguel, cuya expresión combinaba curiosidad y un vago miedo. En su mente, Javier ya vislumbraba las posibles reacciones, la confusión, la tristeza o incluso el rechazo. ¿Están listos para enfrentar lo que viene? Justo en ese instante, la sensación de irremediable incertidumbre ocupó cada rincón de su ser. El tiempo se había detenido. Cada segundo que pasaba se sentía como un peso adicional sobre sus hombros. Mi madre fue más que una víctima de la desigualdad. Ella luchó, enfrentó. Su voz sonó fuerte, pero no autoritaria. Tenía que seguir, debía seguir. La celebración comenzó a perder su brillo, como un sol que se oculta tras nubes oscuras. Javier se sintió repentinamente pequeño, abrumado por la enormidad de su elección. La atmósfera del salón se había transformado en un espacio de tensión palpable. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un paso hacia lo desconocido. La anhelante mirada en los ojos de Miguel lo desarmaba. Un instante más y todo quedaría al desnudarse ante la verdad. La voz de su madre resonaba en su mente. La verdad es la única base sólida para construir el futuro. En ese momento final de reflexión, Javier estaba paralizado. Su corazón y su mente colisionaban en una batalla que parecía eterna. Los ojos de todos estaban fijos en él, esperando. ¿Cómo avanzar? ¿Qué legado dejaría realmente su discurso?
Con un último vistazo a su hijo, Javier sintió que la caja de Pandora estaba a punto de abrirse y que la vida familiar tal como la conocía ya no sería la misma. La voz temblorosa de Javier resonó en el silencio del salón, y mientras las palabras salían, se sentía como si estuviera desnudando su alma frente a todos. Al hablar de su madre, él no solo compartía una historia, estaba revelando una parte fundamental de su propia identidad, una identidad marcada por el miedo al rechazo, la culpa por los secretos guardados y un profundo anhelo de ser el padre que Miguel merecía. Con cada frase que pronunciaba, Javier notó cómo la expresión de su hijo fluctuaba entre la sorpresa y la comprensión. Era un viaje de descubrimiento, no solo para Miguel, sino también para él mismo. Se daba cuenta de que este momento de vulnerabilidad estaba transformando su relación con el pasado, y a su vez, estaba moldeando su papel como figura paterna. La historia de su madre no era solamente un peso, sino un legado de fuerza y resiliencia que merecía ser contado. Las razones por las que oculté esta historia son complicadas, continuó Javier, su voz ganando fuerza a medida que la verdad afloraba. He vivido con el miedo de que, al revelarla, el mito familiar se desmoronara, pero creo que este legado debe ser revisitado, no solo para entender de dónde venimos, sino para construir quiénes somos. A medida que hablaba, se sentía como si cada palabra estuviera limpiando un rayo de culpa de su interior. Había partes de su historia que eran terribles, pero también había enseñanzas valiosas. Javier vio en los ojos de Miguel una mezcla de admiración y confusión, lo que le hizo refrenar su impulso de retroceder. Este era un momento decisivo, el punto de inflexión en su relación. La atmósfera en el salón comenzó a cambiar. El temor inicial se transformaba en un reconocimiento compartido. Las miradas de los invitados se movían entre Javier y Miguel, testigos de una conexión que iba más allá del núcleo familiar. Él comprendió que el coraje para contar la verdad no solo beneficiaba su relación con su hijo, sino que también podía empoderar a Miguel en su propia vida. Javier tomó un respiro profundo y, en lugar de encerrarse en sus dudas, empezó a ver la escena con claridad, esperanza, posibilidad. En cada historia construida sobre sus hombros había un espacio para la superación, el crecimiento personal y la unión familiar. La revelación seguía siendo una carga, pero a la vez liberadora. Quiero que sepas, Miguel, que la lucha de tu abuela no fue en vano. Su historia debe recordarse no solo como un peso, sino como un motor para el cambio. Ser la persona que eres hoy y enfrentar el mundo con integridad es un honor que viene con ese legado. Mientras ese mensaje calaba hondo en su hijo, Javier sintió una chispa de transformación dentro de sí mismo. Había superado la barrera del miedo que lo mantenía preso. Este acto de valentía no solo lo liberó a él, sino que le ofreció a Miguel la oportunidad de abrazar su propia identidad. El peso del pasado se volvía más ligero, como si, al compartirlo, ambos pudieran reescribir la historia familiar. En ese momento culminante, Javier se dio cuenta de que era el inicio de un nuevo capítulo. La conexión que sentía con Miguel no era solo de padre a hijo, sino de compañeros en la búsqueda de la verdad, un amor profundo y una herencia que ahora era parte activa de sus vidas. Sin embargo, aún había más que descubrir. La verdad no se detiene en las historias del pasado, involucraba también un futuro lleno de preguntas. ¿Cómo manejarían juntas las revelaciones? ¿Sería Miguel capaz de afrontar las realidades que implicaban esas sombras familiares? Mientras la multitud estallaba en un aplauso, Javier sintió un estremecimiento de anticipación. Había abierto la caja de Pandora, y ahora todo lo que viniera debía ser enfrentado. En el eco de esas palmas, algo nuevo comenzaba a gestarse. Aquel valiente discurso había sido solo el primer paso. La verdad siempre trae consigo más interrogantes, y con cada uno de ellos, Javier comprendía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Javier se encontraba en un mar de emociones mientras los aplausos se desvanecían lentamente en su mente. Había dejado de notar la presencia de los invitados, concentrándose únicamente en la mirada de Miguel, quien aún parecía procesar lo recién revelado. Sin embargo, un sentimiento de inquietud comenzó a invadir su pecho. Había abierto una puerta, pero la habitación que había revelado
estaba llena de sombras. Caminó hacia Miguel, sintiendo que para ambos el momento era, de alguna manera, un hito. La conexión que habían forjado al compartir verdades resonantes prometía un futuro de honestidad. Sin embargo, la mirada de su hijo no era solo de admiración. Había algo más, como una mezcla de expectación y angustia. Javier podía leer la ansiedad no dicha en el rostro de Miguel. «Papá», comenzó Miguel, su voz suave pero firme. «Hay algo que necesito pedirte». La forma en que su hijo lo miraba, con esos ojos que ya no eran solo de un adolescente, sino de un joven en busca de su propio camino, le hizo temer que la súplica que seguía podría ser una prueba aún mayor de su carácter. «Claro, hijo. ¿Qué necesitas?». Javier sintió un hilo de nerviosismo entrelazarse en su respuesta, pero el deseo de apoyar a Miguel era más fuerte. La revelación de su historia había traído consigo una nueva revelación sobre su propia paternidad. Debía estar presente y ser un pilar, no solo en las sombras del pasado, sino también en los desafíos del futuro. «Estaba pensando en mi boda», dijo Miguel, sus palabras cuidadosamente elegidas. «Quiero que leas una carta durante la ceremonia. Es importante para mí». La frase lo sorprendió. Las bodas siempre habían representado un vínculo de unión, pero ahora se estaba convirtiendo en el momento clave de un legado que apenas comenzaba a solidificarse. «¿Una carta? ¿Sobre qué?», Javier preguntó, sintiendo la presión de una responsabilidad inesperada apretando su pecho. Miguel respiró profundamente, y Javier notó cómo sus manos se tensaban. «Sobre todo lo que hemos hablado hoy», continuó Miguel. «Quiero compartirlo con mis amigos y la familia de mi futura esposa. Quiero que ellos también entiendan de dónde vengo, porque mi historia es la nuestra ahora. He tomado decisiones en mi vida basado en lo que he aprendido de ti y de mi abuela. Pero no sé cómo hacerlo, papá. Necesito tu ayuda». Javier sintió que la sala se movía a su alrededor. Era una solicitud inmensa, y aunque lo llenaba de orgullo, también lo confrontaba con el peso de su propia inseguridad. Se dio cuenta de que la prensa de su propia voz ahora estaría presente en un momento que debería ser de celebración. Tendría que enfrentar su temor a ser visto no solo como un padre, sino como un comunicador de su historia a una audiencia que podría no comprenderla completamente. El reto no era solo de Miguel, sino también de él. «Entiendo», Javier respondió, tratando de enmarcar la situación. «Esto es un gran paso para ti. Demos un paso a la vez. Hablemos sobre lo que quieres comunicar». La determinación de Miguel le recuerda que, aunque las sombras del pasado aún acechaban, la luz se podía utilizar para iluminar el camino. Mientras comenzaban a definir los contornos de la carta, Javier sintió que todo se conectaba. Esta era una oportunidad no solo para su hijo, sino también para el mismo Javier, para reafirmar su papel en esta nueva narrativa familiar. Pero a medida que escribían, también se dieron cuenta de que la verdad no solo podía unificar, también podría provocar respuestas inesperadas, una que lo impulsaba a prepararse más allá de este ejercicio. Javier necesitaba anticipar cada posible reacción, el miedo a la controversia, la lucha interna de su hijo y los ecos de una historia que podrían volver a repetirse. Sin embargo, también había en él una renovada determinación por estar presente en esta nueva fase de crecimiento. Esa conexión era ahora más importante que nunca. Mientras compartían pensamientos y emociones, Javier sabía que las decisiones que estaban tomando marcaban un nuevo rumbo en su viaje familiar. La alegría de lo que se avecinaba se entrelazaba con la incertidumbre del futuro, y él se sentía al borde de otro nuevo descubrimiento. A medida que la noche avanzaba y el silencio se cernía sobre ellos, Javier se preguntó, ¿estaría preparado para lo que su verdad podría desatar? Tal vez la respuesta a esa pregunta llegaría con la carta de Miguel. Todo comenzó a cobrar sentido, pero el ecosistema familiar seguiría evolucionando, y ese cambio era inminente. La noche había caído pesadamente en el hogar de Javier.
El ajetreo y la energía del evento se habían desvanecido, dejándolo con un eco de emociones y la presión del futuro inminente. Mientras Miguel volvía a su habitación para trabajar en la carta, Javier se quedó solo en la sala, asimilando la magnitud de lo que acababa de vivir. Sentado en el sofá, se sentía atrapado entre el orgullo por la valentía de su hijo y el profundo miedo a ser un fracaso en este nuevo rol. Hablar en la boda significaba asumir un compromiso, un paso hacia la luz, pero también era una llamada a enfrentar su pasado. Los fantasmas que había empujado hacia el fondo comenzaban a retumbar en su mente, como si quisieran salir a la superficie. El primer momento de inspiración llegó sin aviso. Javier se levantó y buscó una hoja de papel. Necesitaba pensar en voz alta, estructurar sus ideas. Si Miguel quería que ese mensaje tuviera un impacto, él debía dominar el arte de la narrativa. Esa narrativa no solo pertenecía a su hijo, también era un reflejo de su propia transformación. Mientras escribía, comenzó a recordar cómo había aprendido lo importante que era la comunicación sincera. En su carrera, un par de presentaciones memorables habían cambiado el curso de su carrera profesional. Había sido en esos momentos, bajo la presión de hablar ante una audiencia, donde había sentido cómo la autenticidad podía liberar no solo al orador, sino también a aquellos que escuchaban. Con este pensamiento, Javier sintió que podía aplicar esa sabiduría a la carta. No solo tendría que apoyar a su hijo, necesitaría ser un coautor en el sentido más profundo. ¿Podía entonces fusionar sus experiencias? Tal vez la forma en que había superado sus propios obstáculos podría resonar en los demás, incluso en la familia de la futura esposa de Miguel. Pero seguía existiendo el temor de la reacción de las personas. Javier se cuestionó si el pasado que había compartido, lleno de decisiones difíciles, sería entendido o simplemente juzgado. Esa dualidad lo arrastraba a escenarios de crítica y aceptación. Necesitaba enfrentarlo, porque sólo así podría enseñar a su hijo a navegar esas aguas turbulentas. Tomando una respiración profunda, Javier empezó a idear formas de equilibrar los elementos de su propia historia con la nueva historia que Miguel quería contar. La vulnerabilidad podría ser su aliada. Mientras escribía, se dio cuenta de que su desafío no solo era dar un discurso en la boda, sino también despojarse de las armaduras que había construido a su alrededor por años. Las horas pasaron volando y cuando Miguel regresó, Javier se dio cuenta de que en ese breve intervalo había emergido una nueva versión de sí mismo. Era un hombre que contemplaba los recuerdos y las lecciones con mayor capacidad de aceptación, dispuesto a abrirse no solo ante su familia, sino también ante su propia historia. Miguel se sentó al lado de su padre y ambos empezaron a leer lo que habían escrito. Con cada línea que compartían, la conexión se intensificaba. Javier sintió que no solo estaban creando una carta, sino un puente entre el ayer y el mañana. Y entonces, al terminar de leer, la verdadera pregunta surgió: ¿cómo equilibrarían el amor, la honestidad y el miedo que indefectiblemente llamarían a su puerta? Esa noche, en la intimidad de su hogar, Javier se sintió más vivo que nunca. Sin embargo, la inquietud permanecía latente. La fuerza de las verdades que compartían comenzaba a tomar forma, pero una sombra persistente se cernía sobre lo que vendría. Mientras Miguel se retiraba a su habitación con las ideas aún viviéndose, Javier se preguntó si había preparado a su hijo para las reacciones que podrían surgir más allá de esas 4 paredes. En su mente una resolución empezó a gestarse. Tal vez el verdadero desafío no acababa con la boda, sino que apenas comenzaba. ¿Cómo enfrentarían juntas las consecuencias de esa verdad expuesta ante el mundo? La noche podía terminar, pero el camino apenas empezaba. Javier se despertó al amanecer con un nudo en el estómago. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, arrojando líneas cálidas sobre la mesa, donde todavía reposaban las hojas de papel arrugadas, con las ideas que habían estado fluyendo en su mente la noche anterior. El desafío había comenzado a tomar forma, pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Cómo se atrevería a ser completamente honesto en su discurso? A medida que la bruma de su mente se comenzaba a despejar,
su resolución se fortalecía. Decidió que era hora de dar un paso más allá de las palabras escritas. Tenía que practicar, hablar en voz alta, como lo había hecho en aquellos momentos críticos de su carrera. Se sentó frente al espejo, se observó y pronunció las primeras líneas que había escrito. La voz sonó entrecortada, pero cada pronunciación lo acercaba más a la verdad. Era un momento de autoconfrontación, donde no tenía que actuar ni presentarse como una versión edulcorada de sí mismo. Con cada repetición, el miedo dio paso a la claridad. Javier empezó a entender que su pasado no solo era un peso, sino una base invaluable sobre la que podía construir su mensaje. Los errores, las decisiones difíciles, las verdades no dichas, todo formaba parte de su vida, como un hilo que conectaba su historia con la de Miguel. La idea de ser un puente entre experiencias fue una epifanía que se acomodó en su mente con fuerza. Sus lecciones podían ofrecer a su hijo no solo aliento, sino también la sensación de que no estaba solo en su travesía hacia el amor y la vida. Más tarde, Javier se unió a su hijo en la mesa del desayuno. La conversación comenzó de manera ligera, pero Javier supo que debía abordar un tema más profundo. Mientras Miguel hablaba sobre los nervios de su boda, Javier sintió que lo que se ventilaba en el aire era más que un simple intercambio de ideas. Había un anhelo de conexión. «Miguel», dijo Javier, con un tono que sonaba diferente, más asertivo. «Quiero hablar sobre el discurso y sobre lo que realmente significa para nosotros. No solo se trata de las palabras que diré, sino de cómo esto puede resonar en nuestra familia y en los amigos que se reunirán». Miguel lo miró con sorpresa, pero la incertidumbre pronto se convirtió en interés. «¿Qué quieres decir?». Javier respiró hondo, sintiendo el pulso de sus palabras. «Necesitamos abordar la verdad, la honestidad que viene con ella. Es un riesgo, pero también es lo que nos hace humanos. Quiero que sepas que estoy listo para compartir mis propias experiencias, incluso las más difíciles. Así podemos crear algo auténtico juntos». Los ojos de Miguel se iluminaron. «¿Crees que eso será bien recibido? ¿Qué tal si mantienen? Lo importante es que sea verdadero», respondió Javier, sintiendo un renovado sentido de posibilidad. «Hay poder en nuestra vulnerabilidad. Eso puede abrir corazones y mentes, quizás aún más que nunca. Es nuestro momento de mostrar que, aunque tenemos un pasado, también hay amor y esperanza para el futuro». Mientras se sumergían en la conversación, Javier no solo liberaba palabras, sino también un sentido de propósito renovado. Estaba forjando un camino que no solo beneficiaría a Miguel, sino que también lo liberaría a él, despidiendo los fantasmas de su historia. Cuando concluyeron la charla, Javier sintió una oleada de energía. Había superado uno de sus mayores miedos, el miedo a la exposición, el miedo a que su verdad pudiera ser percibida como debilidad, pero lo que se despertaba en él era fortaleza. Sin embargo, al mirar a Miguel, la inquietante pregunta resurgió: ¿y qué pasaría si sus palabras, en lugar de sanar, provocaban reacciones adversas en la familia de su futuro yerno? La boda no parecía ser el final, era solo el principio de una nueva fase. Mientras se preparaban para el gran día, Javier sintió en el aire el aroma del cambio. Había urgencia en sus pasos y una tensión palpable en su pecho. La verdad estaba a punto de salir a la luz. ¿Estaban realmente listos para enfrentar las reacciones que ésta podría desencadenar? El momento crucial se acercaba. Javier despertó nuevamente con la luz del día, pero esta vez la inquietud se mezclaba con una sorprendente sensación de determinación. Era el día de la boda, y en cada rincón de su mente se agitaban en eco las palabras que había pronunciado la noche anterior. Mientras se vestía, sintió que cada prenda se ajustaba no solo a su cuerpo, sino también a su renovado propósito. La casa pulsaba con una energía vibrante. Los preparativos se realizaban con frenesí, y el bullicio de risas y conversaciones llenaba el ambiente. Pero en medio de la alegría, Javier sintió que la verdad se convertía en un peso sobre sus hombros.
La elección de ser auténtico no solo implicaba exponer sus emociones, sino que también exigía un desglose de su pasado, sus fracasos e inseguridades. Se había comprometido a ser el ejemplo de la honestidad que quería transmitir a su hijo, y la realidad de esa vulnerabilidad lo atemorizaba. Mientras ayudaba con los últimos detalles del evento, una parte de él se preguntaba insistentemente si realmente tenía lo que se necesitaba para cumplir su promesa. A medida que se acercaba el momento de pronunciar sus palabras, Javier decidió tomar un respiro profundo. Se sentó en un rincón solitario del patio, donde el murmullo del viento parecía alentar su mente. Necesitaba paz antes de sumergirse en el tumulto de la celebración. Las dudas comenzaron a agolparse, y si su sinceridad incomodaba a la familia de Miguel, el temor a provocar un conflicto en el día de la boda lo asaltaba. Pero a medida que cerraba los ojos y respiraba, recordó la conexión que había forjado con su hijo en esos últimos días, la profundidad de sus conversaciones y cómo ambos se habían acercado a la verdad con coraje. De repente, la puerta del patio se abrió y Miguel apareció, vestido de manera impecable. La mirada de su hijo reflejaba una mezcla de nervios y emoción, y en su rostro había una decisión firme. Javier supo que era el momento de compartir su pensamiento. «Miguel, tengo que decirte algo importante», dijo Javier con una voz que apenas podía controlar. El joven, que había estado ensayando ser el perfecto novio, se detuvo y le sonrió con sinceridad. «Lo sé, papá, pero primero tengo algo que decirte». Javier lo miró, intrigado. La intensidad en la voz de Miguel lo sorprendió. «Quiero que hables. He estado pensando en lo que dijiste sobre ser verdadero, y eso se aplica también a mí». Los ojos de Javier se abrieron con un interés renovado. «¿Qué quieres decir?» «Quiero que hables en el discurso. Necesito que compartas tu verdad, lo que has vivido. Pero no solo eso. Quiero que hables de lo que significa para mí tenerte como padre. Esta boda es el momento perfecto para mostrar esa conexión profunda», explicó Miguel, su voz vibrando con sinceridad. La propuesta de su hijo lo dejó atónito. Aquel inesperado giro lo obligaba a replantearse el enfoque del discurso, y la idea de hablar frente a todos en ese contexto personal lo llenó de angustia y al mismo tiempo de una emoción cruda. Su hijo buscaba su vulnerabilidad como un acto de unión, no solo como un gesto de sinceridad. Javier sintió que las paredes del miedo comenzaban a desmoronarse, pero también crecía una necesidad imperiosa. «¿Y si no lo entienden?», preguntó, consciente de los riesgos que implicaba. «Eso no importa, papá. Lo que importa es que sea real. La verdad genera conexión, y eso es lo que quiero en este momento», insistió Miguel. Javier sintió un nudo en la garganta. Aquella conversación no solo lo conmocionaba, sino que también lo invitaba a dejar atrás cada fragmento de duda. Había una libertad inminente en el aire, un espacio donde podía permitir que su historia resonara con la de su hijo. Mientras el bullicio de la boda crecía a su alrededor y las voces de alegría comenzaban a fusionarse, Javier comprendía que el verdadero desafío no era solo frente al micrófono, sino en la aceptación de su autenticidad. Mientras se preparaban para entrar a la ceremonia, una última pregunta se asomaba en su mente. ¿Realmente estaba listo para abrir su corazón y enfrentar la reacción de todos? La fe en la vulnerabilidad estaba a punto de convertirse en la clave de su transformación. El momento había llegado. El camino hacia la verdad comenzaba, pero el eco de sus propios temores aún resonaba en su ser. La autenticidad podría ser el vínculo que uniría no solo a él y a Miguel, sino a toda la familia en su conjunto. La luz del nuevo comienzo brillaba, dejando a Javier con un dilema que no daba tregua. Estaría listo para ser el puente emocional que deseaba ser. Javier se acercó al umbral de la sala, el murmullo de los invitados tiñendo el ambiente con una energía que podía tocarse. Sentía el peso de todas las miradas sobre él, pero también una luz interior empezando a brillar. Al dejar atrás sus miedos, se daba cuenta de que la promesa de ser auténtico representaba mucho más que solo sinceridad. Era una oportunidad para redefinir su rol como padre y ser el ejemplo que siempre había querido ser.
Al escuchar el tono de la música de la ceremonia, el corazón de Javier comenzó a latir con fuerza. Las palabras que todavía danzaban en su mente eran un recordatorio persistente de que su relato no solo importaría a Miguel, sino también a la familia, a las generaciones que vendrían. Tenía que enfrentarse a sus temores, desencadenar sus vivencias y compartirlas en el discurso. Esa necesidad se volvió cada vez más clara. Era momento de liberar su historia. Mientras se acomodaba frente al micrófono, la imagen de Miguel, nervioso y esperanzado, se instaló en su mente. Aquello no era únicamente un discurso, era un tributo a su unión. En esa revelación, Javier comprendió que ya no se trataba de escuchar el eco de sus inseguridades. Ahora podía escuchar la voz de su hijo, una interpretación puramente genuina de lo que significaba tener un padre. Los minutos parecieron expandirse, mientras pocos se dedicaban a acomodar las sillas, y la atención empezaba a centrarse. Javier miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle. Las flores frescas, el brillo en los ojos de los amigos y la inquebrantable decisión de Miguel le daban fuerza. En ese instante, se prometió que hablaría desde el corazón, sin muros ni barreras. Javier sintió como un torrente de recuerdos lo invadía. Las noches en que Miguel había mostrado frustración por su relación, las lágrimas que había derramado y los momentos de vulnerabilidad que había compartido con él. Cada trozo de su pasado se entrelazaba con la confianza que Miguel le otorgaba hoy, al pedirle que abriera su alma. Tal vez, pensó, esa era la verdadera educación que debía impartir, que el valor no solo se demostraba en la fortaleza, sino en la disposición a ser frágil. El momento crucial se acercaba. El mismo Miguel le había dado valor y fortaleza, incluso en sus momentos de titubeo. Con cada respiración profunda que tomaba, Javier empezaba a vislumbrar el impacto que sus palabras podían tener. La influencia que podía transmitir no se limitaba a un discurso. Era una invitación para que todos reconocieran sus propias verdades. El maestro de ceremonias alzó la mirada hacia él, y la multitud se hizo silencio. Javier sintió su corazón acelerándose, pero esta vez la ansiedad se había transformado en adrenalina pura. Recordó la promesa de ser considerado el puente emocional que unía a todos. A través de su voz, podía articular los temores, los sueños, y la fuerza que significaba aprender a amar y aceptar lo imperfecto. Sin embargo, justo en el instante en que iba a dar el primer paso, un pensamiento aterrador se interpuso. ¿Qué pasaría si su familia no estaba lista para recibir su vulnerabilidad? La amenaza de la incomprensión lo lanzó a un abismo de dudas. Y si al abrir su corazón arrastraba a Miguel hacia una tormenta, en lugar de lograr la conexión que ambos ansiaban. Consciente del peso de su decisión, Javier sintió que cada latido que resonaba en su pecho era un clamor por la autenticidad. La elección estaba en sus manos, y su siguiente movimiento definiría no solo ese discurso, sino su legado como padre. La luz de la verdad lo deslumbraba, pero el momento decisivo estaba a punto de llegar. ¿Podría Javier ser el narrador de su propia historia, desafiando las expectativas y a la vez abrazando la esperanza de su hijo? Enfrentando el apremio del silencio, Javier supo que la oportunidad no podía ser ignorada. La decisión estaba por ser tomada y la transformación iniciada. ¿Sería la revelación de una vida compartida lo que finalmente unificara a la familia? ¿O se convertiría en un catalizador de conflictos que jamás imaginó? El silencio se volvía abrumador mientras Javier enfrentaba a la multitud. Sintió cómo la presión del momento le oprimía el pecho. Cada segundo parecía una eternidad. Las palabras necesitaban fluir, pero quedó atrapado en un mar de temores. Se llevó la mano al pecho, buscando un refugio en la firmeza de su propia existencia. La imagen de su hijo, ansioso e iluminado, lo motivó a seguir adelante. Decidió que el miedo no debía definirlo. En ese instante, un pensamiento brillante se convirtió en la brújula de su misión. Revelar su vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de fortaleza auténtica. Las luces del escenario reflejaban sus pensamientos, girando en una danza de incertidumbres y deseos ocultos. Javier podría transformar ese escenario
en una plataforma de verdad. Con su decisión de abrir su corazón, era el momento de mostrar que la honestidad puede allanar el camino hacia la conexión. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y a la vez una oleada de energía revitalizante. La imagen de Miguel, confiado y listo para apoyarlo, se grabó en su mente. Con cada respiración, Javier se liberaba un poco del peso emocional acumulado durante años. Sin embargo, a medida que la seguridad crecía, también lo hacía la inquietud de las repercusiones de su discurso. ¿Cómo reaccionarían los demás? La expectativa de ser un faro de verdad chocaba con la posibilidad de que su relato se viera empañado por la incomprensión. Finalmente, con un movimiento decidido, se aferró al micrófono, sintiendo su temperatura en la piel. Las luces brillantes le permitieron ver a su familia, sus amigos, todos allí en espera de su mensaje. Con la voz temblorosa y firme a la vez, comenzó a hablar. Cada palabra salía como una prueba de su voluntad. «Hoy no solo celebro a mi hijo», comenzó, «sino también el viaje que hemos recorrido juntos. He sido un padre imperfecto, cargando mis propias inseguridades, temores que me han hecho un extraño en mi propia vida». La verdad comenzaba a fluir. Cada confesión era un ladrillo que desmantelaba el muro de años de represión. La mirada de Miguel brillaba, casi como un faro que iluminaba su camino. Javier compartió historias de sus propias luchas, de la forma en que su niñez había moldeado su paternidad, sus miedos a no ser el padre que Miguel merecía. Cada recuerdo era un peldaño hacia la liberación. En el eco de su voz resonaban las experiencias de muchos. Aquellas palabras parecían tocar el núcleo de sus seres queridos, algunos con lágrimas en los ojos, otros asintiendo con complicidad. Y mientras su valentía derribaba barreras, un rayo de convicción brillaba en Javier. Su discurso no era solamente sobre él, sino sobre la necesidad de ser vistos y escuchados en su autenticidad. Pero, al llegar al clímax de su expresión, una sombra de duda acechó su mente. ¿Realmente estaban listos para escuchar lo que él iba a revelar? El estigma que siempre había asociado a la vulnerabilidad podría romper la atmósfera de celebración que rodeaba a Miguel. Esa pregunta, que subía como un susurro inquietante, lo detuvo por un instante. Sin embargo, al mirar a su hijo, se dio cuenta de que la valentía se podía contagiar. «Si quiero construir una relación más fuerte con Miguel», continuó, «necesito ser transparente. La verdad, incluso cuando duele, es la única forma de sanar». El aplauso estalló en la sala, un reconocimiento a su atrevimiento. Pero justo cuando la emoción comenzaba a inundarle, se enfrentó a una realización abrumadora. Si bien sus palabras tenían el potencial de unir, también podían desenterrar conflictos que se habían mantenido enterrados desde hacía años. Con el corazón latiendo al ritmo del miedo y la esperanza, Javier cerró su discurso. «Hoy inicio un nuevo capítulo, uno donde la verdad se convierte en nuestra brújula». Mientras las sonrisas florecían a su alrededor, no podía evitar preguntarse si, al comprometerse a ser auténtico, había firmado un pacto que lo llevaría a descubrir secretos de su familia que no estaba preparado para enfrentar. El momento de la conexión genuina había llegado, pero el destino de su familia quedaba en un hilo incierto. ¿Cómo reaccionarían al abrir la caja de Pandora que había mantenido cerrada durante tanto tiempo? Javier sabía que su viaje apenas comenzaba, y el futuro traería sanación o una tormenta incontrolable. Javier respiraba hondo. Sus manos aún temblaban después de haber revelado su verdad ante la multitud. Había experimentado una transformación en ese breve instante. La vulnerabilidad se había convertido en su nueva armadura. Sin embargo, la ovación que resonaba en sus oídos no lograba ahogar el murmullo de inquietud que se había posado en su mente. ¿Qué vendría después de este acto de valentía? Al bajar del escenario, su corazón se agitó igual que su mente. Los rostros de su familia se entremezclaban en un torbellino de emociones. Algunos lo miraban con admiración, otros con una pregunta que parecía colgar en el aire entre ellos. Se dirigió hacia Miguel, su hijo, buscando un refugio familiar entre esa tormenta de sentimientos. La sonrisa de Miguel era pura, pero en sus ojos había una chispa de algo más profundo, algo que Javier aún no podía descifrar. «Papá, gracias por decir lo que dijiste», le dijo Miguel, su voz suave pero cargada de significado. «¿Podemos hablar en privado?». El corazón de Javier dio un vuelco.
La solicitud resonó con una mezcla de curiosidad y un atisbo de pavor. ¿Qué más había que discutir después de su confesión? La idea de abrir más puertas a secretos ocultos lo hizo vacilar, pero la necesidad de comprender le empujó hacia adelante. Se alejaron hacia un rincón más tranquilo del lugar, donde el bullicio de la celebración podían manejar con algo de privacidad. Una vez ahí, Miguel se quedó mirándolo fijamente. Su rostro reflejaba una decidida vulnerabilidad. Fue entonces cuando recordó las palabras de su padre, las mismas que habían iniciado ese viaje de honestidad. Había algo en su propia vulnerabilidad que debía compartir también. «Papá», comenzó Miguel, «me he sentido perdido por mucho tiempo. No sé si te acordarás, pero hace unos años cuando pasamos por ese momento difícil, yo también cargaba con esto. No sabía cómo decírtelo, cómo hacerte sentir que también estaba lidiando con mis propios miedos, pero hoy, al escucharte, sentí que tengo que ser sincero contigo también». La voz de su hijo se quebró un poco, y en ese instante, Javier comprendió que la tormenta era de dos, y no de uno. Miguel continuó: «Voy a dar un paso que no imaginabas. He decidido que necesito irme un tiempo. Quiero saber quién soy realmente, sin las expectativas de ser un modelo de hijo. Quiero explorar mi vida por mi cuenta y ver a dónde me lleva esto». Javier sintió un peso caer sobre sus hombros, una mezcla de orgullo y temor. Estaba viendo el reflejo de su propia batalla en el rostro de su hijo. La decisión de Miguel era un eco de sus propias inquietudes, un recordatorio de que el viaje de autodescubrimiento nunca terminaba. «No sabía que te sentías así», respondió Javier con sinceridad, su voz cargada de emociones. «Te comprendo, en verdad lo hago. Este viaje puede ser duro, pero ¿estás seguro de qué es lo que quieres?». Miguel asintió. Las lágrimas se asomaban en sus ojos, pero su respuesta era firme. «Sí, papá, necesito hacerlo por mí». La aceptación se hizo presente en el pecho de Javier, aunque no podía evitar sentir una ola de tristeza. Era un paso hacia la independencia, pero también significaba que su hijo estaba listo para enfrentar sus propios desafíos, lejos de su protección. Este desafío era uno más que él, como padre, debía aprender a aceptar. Al despedirse, algo en Javier pareció cambiar. Comprendió que el ciclo de confrontar sus propias luchas estaba lejos de terminar. Miguel se alejó, dejando a su padre con más preguntas que respuestas. ¿Cuál sería el costo de esta búsqueda de su hijo? Mientras la fiesta continuaba en el fondo, Javier quedó inmóvil, su mente girando en torno a la nueva realidad que se presentaba. El lazo familiar que había intentado reforzar se sentía ahora menos seguro, pero su viaje personal avanzaba, por voluntad de su hijo. Las decisiones, pensó, estaban todo el tiempo entrelazadas, creando caminos que se cruzaban y divergían. Y así, mientras conservaba un nuevo sentido de propósito, un pensamiento lo llevó hacia lo profundo. Si había enfrentado sus propios miedos, ¿estarían también sus otros secretos listos para salir a la luz? Con la mirada perdida en el horizonte, comenzaba a preguntarse si quizás su viaje personal de crecimiento se estaba adentrando en territorios aún más oscuros, pero profundos y reveladores. ¿Las sombras del pasado acabarían atrapándolo o revelarían la luz que aún le quedaba por descubrir? Javier se encontró en un nuevo capítulo de su vida, uno que comenzaba a florecer con los ecos de la verdad revelada. Después de la emotiva boda, había dejado atrás el peso de los secretos familiares. La decisión de Miguel de buscar su propia verdad había sido un catalizador para que Javier iniciara su propio proceso de sanación. Reconocía que la honestidad, lejos de ser una carga, se había transformado en un regalo. Este segundo aire lo llenaba de un sentido renovado de propósito. Con el paso de las semanas, Javier se dedicó a escribir. Cada palabra era un paso hacia adelante, un intento de estructurar sus pensamientos y emociones en forma de un libro que contara su experiencia y la herencia de su madre. Había aprendido que los desafíos que había enfrentado no eran solo suyos, eran lecciones que podían beneficiar a otros, que podían ser un faro para quienes se enfrentaran a sus propias tormentas. El proceso creativo fue liberador. Podía recordar con más claridad las risas y las lágrimas, las victorias y los fracasos, y sobre todo, podía ver el hilo de resiliencia que había atravesado su vida. Al escribir sobre su madre, Javier sintió cómo su historia se entrelazaba con la de Miguel, creando un paisaje donde ambos podían encontrarse.
Había definido su legado y el de su madre como no solo una carga, sino como un tesoro de experiencias que valía la pena compartir. Mientras editaba su manuscrito, Javier empezó a integrar sus aprendizajes en su vida diaria. Se volvió más presente, no solo en la relación con su hijo, sino también en sus interacciones laborales. Se atrevió a hablar de su historia en reuniones, desnudando sus temores y compartiendo sus logros. Su sinceridad despertó en sus compañeros una conexión profunda, y el ambiente en su trabajo pronto se tornó más humano y empático. Fue reconocido no solo como un líder, sino como un ser humano dispuesto a mostrar sus vulnerabilidades. En una de esas reuniones, Javier compartió un fragmento de su libro. La reacción de sus colegas fue abrumadora. Al concluir su relato, el salón estalló en aplausos. Era un reconocimiento que nunca había anticipado, pero que también validó su transformación personal. Su disposición a compartir la verdad había resonado en muchos, y ese eco le permitió ver que su voz podía crear un cambio real. Con cada publicación de avances de su libro, sus redes sociales empezaron a crecer. Decenas de mensajes llegaban a su bandeja de entrada, y muchos compartían historias similares, historias que querían salir a la luz. Javier había creado una comunidad, aunque sin darse cuenta, el acto de abrirse y ser auténtico había tocado un nervio profundo en otros. En una noche de lectura pública se encontró cara a cara con una audiencia interesada. Allí, en aquel escenario iluminado, Javier experimentó una mezcla de nerviosismo y satisfacción. Compartió su historia, la de su madre y la de su hijo, y el recibimiento fue cálido y vibrante. Aplausos y risas resonaban, y la conexión que se formaba era palpable. No solo estaba hablando de su vida, sino invitando a otros a abrazar la suya. Al finalizar la presentación, sintió una liberación total. Había transformado su dolor en sabiduría, y su vulnerabilidad había sido la clave que había abierto nuevas puertas. Javier se dio cuenta de que ya no se enfrentaba solo a sus sombras, sino que había comenzado a iluminar el camino para otros. La carga que había sentido durante tantos años se desvanecía, reemplazada por un profundo sentido de realización. Ya no temía los secretos familiares. En su lugar, encontró la belleza en compartir y conectar a través de ellos. La última página del manuscrito se completó con una dedicatoria a Miguel y a su madre. Un agradecimiento sincero por las lecciones aprendidas. Había alcanzado no solo un objetivo literario, sino un reconocimiento interno. La valentía y la conexión que había forjado con su hijo lo habían convertido en un padre más fuerte y comprensivo. Javier miró al horizonte, sintiendo que un nuevo comienzo se avecinaba. Cuando Miguel regresó después de su viaje de autodescubrimiento, la conversación fue fluida y sincera. Javier lo abrazó con la misma fuerza que sentía por su propia transformación, entendiendo que la distancia había profundizado su vínculo. Ambos compartieron sus experiencias, sus miedos y sus esperanzas, y entre risas y lágrimas reafirmaron que la historia familiar estaba en constante evolución. Ese día, Javier supo que había conquistado su mayor miedo, el miedo a ser visto, a ser conocido. La verdad se convirtió en su aliada. Ya no temía compartirla, ni que otros la juzgaran. La celebración de sus historias individuales había sembrado la semilla de una nueva era, marcada por el entendimiento y la aceptación. En ese cierre agridulce, Javier sonreía, sintiendo lo que siempre había buscado: la confianza sólida, la competencia reconocida, la satisfacción de ser quien realmente era. El verdadero viaje apenas comenzaba, pero estaba listo para vivirlo con la certeza de que cada paso valía la pena. La vida es un ciclo de descubrimiento, y ahora, con cada historia que parecía florecer, Javier había aprendido que la autenticidad puede ser la mayor fuente de fortaleza. Recuerda, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que nuestro mensaje llegue a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.